dejaran de practicar el mal. Tal vez si lo vemos en Isaías 1:16, por favor. Isaías 1:16 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Mire qué tremendo lo que Dios le estaba pidiendo a este pueblo. Ahora, ¿cuál era el mal que ellos habían hecho? Pues eran muchas cosas, y una de ellas es que habían adoptado las costumbres de pueblos paganos. Pero lamentablemente esto no se queda solo ahí, sino que luego les exhorta a aprender a hacer el bien, porque hacer el bien hay que aprenderlo, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano y abogar por la viuda. En el 17, por favor, si me lo pones, aprender a hacer el bien. O sea, hacer el bien, no vaya a pensar usted que es dar un quetzalito a un pordiosero. No, eso sería en parte, pero aprender a hacer el bien es buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. ¿Están aquí? Entonces, esto nos debe de hacer entender y comprender que no basta solo con dejar de hacer el mal, porque muchos piensan: yo ya no hago cosas malas como las que se hacían antes. Entonces, no se trata solo de dejar de hacer el mal, sino que debemos pasar al próximo paso, o sea, subir un escalón, el cual es aprender a hacer el bien. Diga gloria a Dios. Ahora bien, el hacer cosas buenas conlleva un aprendizaje, el cual a veces es muy difícil. ¿Por qué? Cuando ya se ha aprendido a hacer las cosas de una forma incorrecta o inadecuada. Entonces, durante el periodo de la niñez, que todos pasamos por allí, resulta más fácil el que aprendamos a hacer las cosas, porque nuestra capacidad de aprendizaje es bastante ágil. Es decir, permítame que yo me ponga de ejemplo, pues nunca platico con usted, pero por ejemplo, si yo voy a querer aprender que me den un curso de computación, para mí eso va a resultar, no que no lo pueda aprender, pero me va a resultar como pérdida de tiempo, y me va a resultar un poco difícil aprenderlo. En cambio, a un niño, pues definitivamente ellos ya nacen, como que nacen con la computadora en la mente y en el corazón. Entonces, cuando uno es niño, el aprendizaje para uno es bastante fácil. Pero no obstante, cuando ya hemos alcanzado la etapa adulta, como usted y como yo, científicamente se ha comprobado que la fosilización, se llama, del cerebro impide el rápido aprendizaje. Mire, por ejemplo, los que tomamos licor, yo tomé licor. Entonces, por ejemplo, nosotros los que bebimos licor, tuvimos un problema. Cuando bebimos licor, en nosotros se murieron muchas neuronas, se llaman. Neuronas que no se pueden recuperar, pero bendito sea Dios, porque en Cristo todo es restituido. Entonces, cuando nosotros vemos muchas cosas desde el ámbito o desde el punto espiritual, entonces podemos decir que una persona que ha vivido practicando el mal por un largo periodo de tiempo, le resulta muy difícil aprender a hacer el bien luego de haber dejado de hacer el mal. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué debe de suceder? Debe de ocurrir en nuestra vida un cambio de manera de pensar.
Y eso es lo que a la gente le cuesta. ¿Ustedes de este pueblo? Levanten la mano los que son de este pueblo. Pero de verdad que cómo cuesta cambiar la forma de pensar. Dígame amén, dígame sí o no. ¿Cuesta cambiar la forma de pensar? ¿Sí o no? No le oí. ¿Cuesta cambiar la forma de pensar? ¿Sí o no? Gríteme, por favor. ¿Sí cuesta o no cuesta? Cuesta, hermano. No queremos cambiar nuestra forma de pensar porque de una u otra manera, si cambiamos nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Pero no queremos vivir de otra manera. Queremos vivir como nos enseñaron en nuestra primera casa, o como nos enseñaron los abuelitos, o como incluso nos enseñan en la iglesia. Y entonces, bueno, en esta tratamos de enseñarle cosas diferentes, pero la gente no las quiere aprender. Ok, entonces tenemos de tener un cambio de manera de pensar, y entonces cuando tenemos esa bendición, vamos a ser reenseñados al momento en que nosotros adquirimos la mente de Cristo. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, una de las características o una cualidad que una persona que quiere tener un cambio en su forma de pensar debe tener es la humildad. Diga, la humildad. Y eso también nos cuesta. La humildad para muchos en este pueblo y en esta iglesia es algo muy delicado, es algo muy difícil. Y tan fácil que es, porque la palabra de Dios dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Diga, gloria a Dios. Entonces, usted no tiene que aprender de mí, usted tiene que aprender de Cristo. Diga, gloria a Dios. Entonces, toda aquella persona que desea aprender debe de tener una cualidad. ¿Cuál es? La humildad. La humildad. Una persona, si no es humilde, nunca va a aprender. Lógicamente que eso se practica ahí adentro, no allá afuera. Allá afuera, en el instituto, en la escuela, en la universidad, el más inteligente es el que mejor aprende, pero aquí adentro es diferente. Aquí una de las cualidades que se deben de tener para poder aprender de Dios es ser humilde. Dígale al hermano, pregúntele, ¿vos sos humilde? Y le va a contestar, ¿no mirás cómo vengo vestido, pues? O sea, la humildad es requerida para que reconozcamos. Oiga bien lo que le voy a decir. La humildad, hermanos amados, es necesaria o es requerida para que reconozcamos nuestra situación o necesidad. Y una de las cosas que no hacemos es eso. Y cuando una persona reconoce eso, procede a buscar la ayuda que necesita. Diga, gloria a Dios. Pero ¿verdad que no nos gusta eso? Bueno, diga, aleluya. Isaías 1:17. Ya lo leímos, pero te lo voy a leer otra vez. Aprended a hacer el bien. Busque su Biblia, por favor. No me gusta verlo así. ¿O no trajo Biblia? Préstenle una Biblia al hermano ahí, por favor. Mire, voltéelo a ver y vea si tiene Biblia o no. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Alaba a Dios. Entonces, todas estas cosas son características que posee la verdadera religión. Entonces, ¿cuál es? Defiende al huérfano, ayuda a las viudas. Pero esto no se puede cumplir si primeramente, o mejor dicho, primeramente se necesita hacer varias cosas. Entre ellas, aprender a hacer el bien. Otra cosa que nosotros deberíamos tener claro es cómo se hace el bien. Diga aleluya.
Y nosotros no vamos a ir allá afuera para que allá afuera nos enseñen cómo se hace el bien, porque nos lo van a enseñar de una manera incorrecta. Nosotros necesitamos ir a la Biblia y ver, aprender, leer y aprender lo que Dios nos dice a ese respecto. Leamos Proverbios 8:5. Dice: oh simples, aprended prudencia, y vosotros necios, aprended sabiduría. Aquí está hablando de dos personas, los simples y los necios. Entonces, para aprender a hacer el bien es necesario aprender prudencia y sabiduría. Entonces, la prudencia en algunas ocasiones es traducida como astucia, Entonces, hermano, y nosotros no tenemos esa astucia como hijos de Dios deberíamos de tener. Bueno, para otras cosas sí tenemos astucia, somos astutos, pero para las cosas de Dios no. Entonces, nosotros tenemos que aprender prudencia y sabiduría. Veamos este otro pasaje, Lucas 16:8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Ahí está, mire, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Diga gloria a Dios. Cuando usted lee este pasaje, el contexto, se va a dar cuenta que se está refiriendo a la parábola del mayordomo infiel. Un mayordomo es uno que cuida las cosas de otra persona, que no son de él. Entonces se describe a este hombre que había hecho un mal uso de la administración de la hacienda. Entonces esa fue la razón por la cual el dueño lo manda a llamar y pide a este personaje que le dé cuentas por la mala mayordomía. Mire, lo mismo va a suceder con nosotros. Un día Dios nos va a pedir cuentas. Sí, gracias a Dios que yo ya no tengo privilegio. No es privilegio, no es privilegio. Le voy a poner un ejemplo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Eso a quién se lo delegan? ¿A un pastor, a un líder, a un evangelista? No, esa es una delegación que Dios le hace a todos los hijos de Dios. Entonces un día nos va a llamar el Señor y va a decir: a ver, ¿qué pasó? Da cuentas de tu mayordomía. Ahora, si nos ponemos a pensar en otras cosas, como la mayordomía en la casa, la mayordomía en la iglesia, hermano, no vamos a salir. Ok, entonces lo interesante de este relato es que el mayordomo conocía a su amo y él sabía que derivado de su mala mayordomía, su amo lo iba a destituir de aquel cargo, del cargo en el que lo había puesto, y que él no sabía hacer otro oficio para ganar su sustento. Entonces, con astucia lleva a cabo el plan de reducirle a los deudores, porque había mucha gente que le debía a su amo la cuenta que estos debían. Y entonces, con esta acción, ganar el favor de su amo. Si ponemos Lucas 16, por favor, uno en adelante. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. 2. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oiga acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. 3. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. 4. Ya sé lo que haré,
para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. 5, mire si no era astuto, ¿verdad? Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? 6. Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Ojalá que los cristianos fuéramos así, ¿verdad? 7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escribe 80. 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Oiga, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? ¿Quiénes son los hijos de luz? ¿Y qué dice ahí? Pongámoslo en Chapín de San Lucas y de la juventud. Son más pilas. ¿Sí? Son más pilas que los hijos de Dios. Eso es tremendo, ¿verdad? Da gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, el amo del mayordomo lo elogió por su astucia o sagacidad para relacionarse con sus semejantes, pero no así por sus hechos o actos. Mire, eso es como lo que sucede en alguna dependencia pública o en una iglesia o en un negocio. Hay un empleado, se roba el dinero y entonces lo llaman y óigame, lo condenan, pero no lo hacen devolver el dinero, o lo hacen devolver el dinero y eso lo deja libre. Es más o menos igual. Eso es lo que sucede hoy. Debe tanto funcionario público que ha sido acusado de malversación de fondos públicos y no pasa nada, no pasa nada. Se perdieron 80 millones de una institución del Estado y a la fecha no han aparecido y no van a aparecer. Y la gente que se los clavó, diría un patojo aquí, ¿verdad? Ahí están felices, tranquilos, viviendo de los intereses de esos 80 millones. Da gloria a Dios. Entonces, lo que el mayordomo había estado haciendo con respecto a la mala administración durante ese tiempo estaba mal. Dios nos está diciendo entonces a nosotros que debemos de ser prudentes, es decir, astutos en nuestro trato con nuestros semejantes. No se meta a hacer negocio con cualquier persona. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. ¿Para aprender qué? Sabiduría e instrucción. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. Gloria a Dios. La mayoría de los libros de la Biblia nos explican para qué servirán al pueblo de Dios. Pero este libro, mejor dicho, no dice. Los libros no dicen para qué le van a servir esos libros a los hijos de Dios. Pero este libro sí lo dice. Y uno de sus propósitos es aprender prudencia o astucia. Entonces, en el libro de Proverbios, impresionantemente tiene 31 capítulos. Entonces, es como un mensaje de Dios diciendo, más o menos, que los leamos todos los días. Pero ahí es otra cosa que no podemos hacerlo, porque no nos gusta leer la Biblia. Es decir, por lo menos un capítulo por día. ¿Cuántos días tuvo este mes que hoy finaliza?
Contésteme. ¿Qué tal si usted estuviera dispuesto? Bueno, voy a leer Proverbios un capítulo cada día. ¿Cuál estuviera leyendo hoy? Mire, a mucho pueblo de Dios se encuentra leyendo libros o frases escritas por gente que no eran temerosos de Dios. Es lo que le he dicho yo a usted con los, ¿cómo se llama? Y se me fue la palabra. Eso que se oye a veces en la radio de un cristiano, el testimonio. La gente, a los evangélicos les gusta más los testimonios de una persona que a saber quién es, y no les interesa el testimonio de Cristo. ¿Me está oyendo? Igual sucede en esta iglesia. Bueno, en esta iglesia dudo yo que a la gente le gusta leer. Y a mí sí me gusta leer, y cuando yo llegué a los pies de Cristo, me iban a comprar libros cristianos usados al guarda, y tengo todavía un montón ahí, y me los devoraba, pero nunca leía la Biblia, porque me decían que si leía la Biblia me iba a volver loco. Yo creo que ustedes sí lo entendieron bien, ¿verdad? Que si leen mucho la Biblia se van a volver locos. Dígale, hermano, que tienen la par loco, dígale. Sí, por eso es que no la leen. Si yo pregunto cuántos leyeron la Biblia hoy, aseguro que 1 o 2. Y estoy muy lejos. Pero ese es problema de cada uno. Ese es problema de cada uno. Yo solo voy a decir esas cosas, ya no quiero decirle que la lea. Si usted quiere, léala, y si no, no la lea. El problema es suyo. Yo le voy a enseñar qué dice la Biblia a través de lo que le estoy tratando de decir. Entonces, mucha gente está interesada en leer libros o frases escritas por gente que no eran temerosos de Dios. Aún libros que hoy se están escribiendo, uno tiene que tener cuidado quién los escribió, y corroborar o pedirle al Señor: ¿será bueno que yo lea ese libro o no es bueno? Entonces, ahora, ¿qué hace la gente? ¿Por qué leen esos libros y esas frases? El fin es encontrar astucia y sabiduría en sus escritos, pero olvidan o no quieren reconocer que nuestro manual de vida es la Biblia. Nuestro manual de vida es la Biblia. Y dice la palabra del Señor que es la palabra profética más segura, y que es aquí en donde encontraremos la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, esa debería de ser la única fuente a través de la cual nosotros deberíamos de abastecernos. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría, revelación, conocimiento y muchas cosas más. Entonces, si usted se da cuenta, los proverbios también sirven para aprender sabiduría. Acuérdese usted que hay sabiduría terrenal, animal y diabólica. Entonces, la sabiduría que nosotros debemos de buscar es la sabiduría que proviene del cielo. Diga gloria a Dios. Cuando usted busca sinónimos de la palabra sabiduría, o sea, que quieren decir lo mismo, se va a encontrar que quiere decir también discernimiento. Y el discernimiento es un don espiritual que es importantísimo en la vida del cristiano. Sin embargo, muchos de nosotros no tenemos el discernimiento ejercitado para ver detrás de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Entonces, deberíamos de ser prudentes. Por ejemplo, prudentes en nuestro hablar. Oyó lo que yo dije, ¿verdad? De una institución, pero yo no dije el nombre porque estoy aprendiendo. Puede ser que aquí haya un orejón o una orejona y van a decir que estoy hablando mal de determinada dependencia.
Entonces uno tiene que ser prudente y hay que tener cuidado con lo que se dice. Da gloria a Dios. Poneme ahí Proverbios 17:28, hermano. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. Claro, aquí yo le digo que diga gloria a Dios, aleluya. Y aquí diga todo lo que quiera a ese respecto, alabe a Dios. Pero cuando usted esté hablando con otra persona, tenga cuidado. Yo he aprendido. Aquí ha venido mucha gente a meter pita para sacar listón. ¿Sabe qué es eso, verdad? Vienen a decir una cosa o unas cosas para que yo diga otras y que pueden ser usadas en mi contra. Entonces ahora no, ahora alguien viene, lo oigo y lo más que hago es que le digo, bueno, que Dios lo bendiga, que le vaya bien, hasta la vista baby y chao. Ok, pero ya no me pongo a hablar. La gloria a Dios. Isaías 26:9. En esta versión que yo le voy a leer, ¿qué desea nuestra alma? Con noche madruga mi espíritu a ti, Dios. Por esto, porque luz tus preceptos sobre la tierra, justicia aprended los que habitáis sobre la tierra. Justicia aprended los que habitáis sobre la tierra. Entonces, el tercer aprendizaje es entonces la justicia. ¿Y cuál sería la justicia real? Solamente podemos aprender la justicia si somos justificados por Jesucristo. Entonces no debemos ir en pos de la justicia social que profesa el mundo, porque la justicia de allá afuera es injusticia. La justicia de afuera es para la gente que tiene dinero. La gente que no tiene dinero no tiene justicia. En cambio aquí adentro la justicia de Dios está sobre todos nosotros. Entonces, por ejemplo, la justificación por medio de Jesucristo nos libró de los pecados que cometimos antes de haberlo recibido como nuestro Salvador. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que él quería ser hallado en la justicia de Dios, no en la que proviene de la ley. Pues la justicia de Dios para nosotros es nuestro bendito Señor Jesucristo. Filipenses 3:9, porque la gente no me cree si no le leo la Biblia. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, en Cristo, teniendo mi propia justicia derivada de la ley, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Gloria a Dios. Leemos Isaías 28:19. Cuando pasare os llevará temprano pasará de día y en noche habrá esperanza mala. Aprended a oír. Diga, aprended a oír. Por favor, todos, aprended a oír. Ok. No podemos aprender a hacer el bien si no aprendemos a oír. A veces hablamos mucho, pero deberíamos de aprender que cuando callamos podemos oír. Mire, lamentablemente, como este es un culto de jóvenes, no vienen casados, aunque hay algunos cuantos que lo ideal sería que estuvieran con su pareja. Esto más se da en el matrimonio. El hombre siempre quiere que la mujer lo oiga y ella no puede hablar. Él es siempre el que habla y habla y habla y habla y habla, y de repente le da oportunidad que conteste. Quizá lo que le iba a decir ya se le olvidó.
Entonces, hay que aprender a oír. A veces hablamos mucho. En nuestro hogar hablamos mucho con nuestra esposa. Ella tiene que, bueno, no en todos los casos. En algunos casos, si usted tiene el micrófono, su mujer se lo arrebata. No estoy viendo a ninguno. Déjame, yo te voy a decir cómo es la cosa. Le arrebata el micrófono y usted es el que tiene que oírla a ella. Eso tampoco no es bueno. Debe de ser un equilibrio, pero lamentablemente la gente no quiere aprender. La gente en este pueblo, especialmente los que están casados y casadas, quieren vivir de acuerdo a lo que recibieron en su genética por sus ancestros. Y como allá en mi primer hogar la que mandaba era mamá, entonces ahora la que manda en mi casa es mi mujer. O mi papá somataba cada rato a mi mamá, entonces ahora yo tengo que estar somatando cada rato a mi mujer para cumplir la herencia ancestral. O si no, ella era la que más hablaba, mi papá pobrecito se metía bajo la cama, entonces ahora sucede lo mismo. Bueno, pero eso es en otro lugar. Aquí la gente vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Diga amén. Gloria a Dios. Al orar, cantar, adorar. Mire, eso es lo que la gente no entiende. Le estamos hablando al Señor. Pero no se puede orar, cantar y adorar con chicle en la boca. Mala educación. Y cuando oramos, cantamos y adoramos, le estamos hablando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, ¿qué pasa? Él es educado y humilde. Se sienta en su trono y nos escucha. Pero nosotros no, ¿verdad? Está la profecía y cuando Dios está hablando, mal educados. Mire, no aprendemos, hermano. Por eso le digo que, bueno, mejor sigamos con esto. Y cuando el Señor no responde, puede ser porque no lo dejamos hablar. Cuando usted de repente viene a orar 5 minutos el día domingo, porque ya no son 2 horas, son 5 minutos, usted habla y habla y habla y habla, y lo que le sugiero que haga es que de repente deje de hablar y deje que Dios le hable. Tal vez si me pones Deuteronomio 32:2, por favor, hermano. El 3. No, mejor regresa y ponme el 1. Lea eso, por favor. Léalo, por favor. ¿Sabe leer? Va, repítalo pues. Léalo en voz alta. Pero ¿qué pasa cuando estamos orando? Candelero, matetero, ¿y cuándo dejamos de hablar a Dios? Nunca lo dejamos hablar. Y a lo mejor lo que Dios quiere es que, espérate pues, te voy a dar la respuesta, pero como no lo dejamos hablar, no. Cuando uno viene a orar, ya le dije, aunque sea 5 minutos el día domingo, deje que Dios le hable. Eso es lo que está diciendo ahí. Espérate, ahí te voy a hablar, yo te quiero hablar. ¿Sí? Pero si usted no se calla, ahí es: oíd, oh cielos, y dejadme hablar. Y escuche la tierra las palabras de mi hijo.
mi boca. Esa tierra somos nosotros, buena tierra. Diga, buena tierra. Con un montón de bichos, pero buena tierra. Pero ¿sabe qué? Porque a veces no dejamos hablar a Dios. Porque no hemos aprendido humildad. Contrario a nuestro Señor. Él es educado y humilde. Está sentado en su trono. Y Él inclina su oído para escucharnos. Y a veces no nos responde. Y puede ser porque no lo dejamos hablar. Seguimos. El que más merece ser oído es nuestro Padre, pero no lo dejamos hablar. De Él proviene toda la sabiduría. Mire, búscame Mateo 6:7. Mateo 6:7. Mire, lea ese texto otra vez, léalo para usted. Ahora sí le doy permiso para que no lea su Biblia. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrerío. ¿Está aquí? Los paganos piensan que por su palabrerío van a ser escuchados. Y nosotros deberíamos de hacer como hizo el apóstol Pablo. ¿Qué hizo él? Él oró 3 veces para que el Señor lo librara del aguijón que le había sido puesta en su carne. Y las primeras 2 veces no escuchó nada. Pero en la tercera, en un silencio contemplativo, sí escuchó. Tal vez si lo pones, hermano. 2 Corintios 12:8. 2 Corintios 12:8. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pero ¿qué tal si el apóstol Pablo dice, quítame este aguijón y quítame este aguijón, y no deja oír al Señor? Entonces, aprender a oír tiene que ver con aprender a esperar, y eso es lo que no queremos. Y a veces el silencio de Dios también es una respuesta a nuestras peticiones. Terminemos. Mateo 9:13. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Además, no es para los que no se han convertido. No, perdóneme, eso es para todos nosotros. Porque si no, no dijera aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, ¿a quién viene a llamar el Señor? A los pecadores. Pero ¿quién reconoce su pecado? Ninguno. Entonces, además de aprender prudencia, sabiduría, justicia, aprender a oír, deberíamos de tratar o esforzarnos de aprender de Dios sobre la misericordia. Muchos piensan que la misericordia es una cosa así, yo ya sé eso. Eso es muy amplio. Y después de haber aprendido misericordia, pedirle, suplicarle, rogarle a Él que nos ayude a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos de la misma.
Cuando nosotros aprendemos a ser hacedores de la palabra, vamos a poder caminar, valga la redundancia, en los caminos que Él nos ha preparado. Y como consecuencia, si vamos en ese camino, vamos a aprender a hacer el bien. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a estar tratando de agradar al Señor. Entonces, aprender a hacer el bien no es dejar de hacer el mal, como allá afuera sucede. Allá un delincuente dice, no, ya no vuelvo a robar, pero a la vuelta sigue robando. Allá afuera es diferente a lo que aquí se practica. ¿Da gloria a Dios? Bueno, esperamos que usted haya aprendido un poquito de esta lección. Póngase de pie, por favor. Hoy sí nos vamos a ir temprano porque es sábado, mañana hay que venir a las 6 a orar. Nadie dice amén, pero bueno, los que tienen necesidad de Dios, que vengan a las 6. Ahora los que no, que vengan a las 8 menos 5, ¿verdad? Y se van a las 8 menos 2. Gloria a Dios. Jesucristo me habló, hoy escuche su voz. Es rubio como el sol, sus labios como miel, y me dijo: